Pagó la mayor oferta por la mujer apache, y nadie imaginó lo que sucedió después. El sol caía con fuerza sobre el árido desierto del suroeste de Estados Unidos. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que bailaban entre los cactus y las piedras rojas. En medio de ese paisaje duro y silencioso, un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor de un edificio improvisado, una especie de almacén abierto donde se celebraría una subasta que pocos olvidarían. La noticia había corrido rápido. Aquel día se subastaría algo muy poco común, algo que despertaba curiosidad y asombro entre los más valientes. Entre los asistentes se encontraba un hombre de mediana edad, con vestimenta elegante y mirada calculadora. Su fama lo precedía, se decía que pagaba lo que fuera por lo que otros consideraban valioso, extraño o exótico. Tenía una obsesión por coleccionar objetos, animales y personas que considerara únicos, y aquel día esperaba llevarse algo que nadie más podría imaginar. El lugar estaba lleno de murmullos y risas nerviosas. Los aldeanos locales, algunos comerciantes y viajeros curiosos, se acercaban para ver el espectáculo. Había hombres mostrando caballos, piezas de artesanía y herramientas de todo tipo, pero la tensión aumentó cuando apareció la verdadera sorpresa de la subasta, una mujer apache joven, de unos 20 años, de mirada intensa y cuerpo fuerte. Su porte era erguido y seguro, y aunque no sonrió, su presencia llenó el espacio con una fuerza que nadie esperaba. Algunos de los asistentes se miraban entre sí, intrigados y a la vez confundidos. Era raro ver a alguien tan independiente y decidido en medio de una subasta, donde normalmente las personas se mostraban sumisas o resignadas. El hombre de mediana edad, sin apartar la vista de ella, se acercó un poco más, examinando cada detalle. Observó la forma en que sostenía la cabeza alta, como sus ojos negros y brillantes parecían leer a cada persona que la miraba. Era evidente que no era una persona común. Había algo en su postura y en su manera de moverse que demostraba fuerza y dignidad. Él sonrió para sí mismo. Este era el tipo de desafío que le fascinaba. No quería a alguien dócil, alguien que simplemente obedeciera. Quería entender, medir y quizás, aprender algo de esa resistencia. La subasta comenzó. Primero salieron caballos, luego herramientas y algunos objetos raros traídos desde lugares lejanos. Los precios subían poco a poco, y los murmullos se transformaban en conversaciones tensas sobre quién podría pagar más. Finalmente, llegó su turno. Los encargados anunciaron que la mujer apache estaba disponible para la subasta. El aire se volvió pesado, todos contuvieron la respiración. Algunos hombres se mostraron escépticos, murmurando sobre el valor de tener a alguien en esa situación, sin comprender que la verdadera fuerza no estaba en comprarla, sino en entenderla. El hombre de mediana edad levantó la mano lentamente, asegurándose de que todos lo vieran. La tensión aumentó cuando comenzó la puja. Cada oferta que se hacía parecía pequeña ante la siguiente. Él no se apresuraba, disfrutaba del juego, de la anticipación y de la sorpresa en los rostros de los demás. Finalmente, cuando la oferta llegó a una cifra que nadie más pudo superar, un silencio absoluto llenó el lugar. Había pagado la mayor oferta de toda la subasta, asegurándose de que la mujer apache fuera suya. La gente susurraba, sorprendida, algunos incluso cuestionando su juicio, mientras él sonreía con satisfacción. No se trataba solo del dinero, se trataba de obtener algo que nadie más se había atrevido a alcanzar. La mujer apache lo miró sin expresar miedo ni sorpresa. Su mirada era firme, clara y desafiante. Nadie podía adivinar lo que pasaba por su mente. No era una persona que se dejara intimidar por gestos de riqueza o poder. En silencio, ella aceptó seguir al hombre, pero no como a alguien sometida, simplemente caminó junto a él, manteniendo su dignidad intacta. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de que no sería controlada fácilmente. En el camino hacia la mansión del hombre, que estaba a varias horas de distancia, el silencio reinaba entre ambos. Él intentaba romper la tensión con palabras amables y promesas de comodidad, pero ella respondía con gestos mínimos, observando todo a su alrededor.
El viaje fue largo, atravesando desiertos y caminos polvorientos, y en cada parada, los curiosos observaban la extraña pareja. La gente hablaba en voz baja, comentando la fuerza de carácter de la mujer y la insistencia del hombre en poseer algo que claramente no podía ser controlado con dinero. Al llegar a la mansión, la mujer apache se encontró en un lugar completamente distinto a todo lo que había conocido. Las paredes eran altas, las habitaciones grandes y llenas de objetos que mostraban riqueza y poder. Sin embargo, ella no se dejó impresionar. Observaba cada detalle, registrando cada puerta, cada ventana, cada corredor. No era curiosidad simple, era preparación. Sabía que, aunque el hombre pensara que podía comprar su obediencia, ella tenía un plan propio. Su mirada seguía siendo firme, evaluando el nuevo entorno con inteligencia y cuidado. Los sirvientes la miraban con curiosidad y cierto temor. Nunca habían visto a alguien tan diferente y al mismo tiempo tan seguro. Algunos se preguntaban si realmente podrían manejarla o si su presencia cambiaría la rutina de la casa. La mujer apache no decía nada, pero su silencio decía más que 1000 palabras, no iba a dejar que nadie la subestimara. Su fuerza no estaba en gritar ni en pelear, estaba en su inteligencia, en su calma y en la forma en que observaba todo. El hombre intentó romper la tensión ofreciendo regalos y comodidades. Trajo ropa fina, joyas y alimentos exóticos, esperando que esto la impresionara y suavizara su resistencia. Pero la mujer apache no se dejó seducir por lo material. Observaba, aceptaba cortésmente, pero no mostraba entusiasmo. Cada regalo era simplemente una oportunidad para aprender más sobre aquel mundo al que había sido llevada, y sobre el hombre que creía poder dominarla con dinero. Durante los primeros días, la relación entre ambos fue tensa. Cada interacción estaba llena de prueba y desafío. Él intentaba enseñarle sus costumbres, pero ella respondía de manera que demostraba que no estaba dispuesta a renunciar a su identidad. Cada gesto, cada mirada, cada palabra silenciosa era un recordatorio de que no podía ser controlada. Y él, aunque al principio frustrado, comenzó a sentir una mezcla de admiración y respeto por aquella mujer que no cedía ante la riqueza ni la autoridad. El pueblo y los visitantes comenzaron a hablar de ellos. La historia de la mujer apache y el hombre adinerado se extendió rápidamente, y cada quien tenía su propia versión de lo que estaba sucediendo. Algunos pensaban que la mujer estaba siendo oprimida, otros que estaba jugando un juego invisible del que nadie podía adivinar el final. Pero todos coincidían en algo: esa mujer no era común, y aquel hombre había cometido un acto de arrogancia que probablemente cambiaría su vida de maneras que todavía nadie podía imaginar. A medida que los días pasaban, la tensión y la curiosidad aumentaban. Cada momento que la mujer apache permanecía en la mansión era un recordatorio de que el poder no siempre está en el dinero ni en la fuerza física. Su presencia, silenciosa y firme, comenzaba a desafiar todo lo que el hombre creía saber sobre control, respeto y libertad. Y aunque él no lo admitiera abiertamente, empezaba a darse cuenta de que había comprado algo que no podía poseer realmente, un espíritu libre, indomable, que lo enseñaría a ver el mundo desde una perspectiva que nunca había imaginado. La primera parte de esta historia termina con un atardecer sobre el desierto, con la mujer apache observando el horizonte desde la ventana de su nueva residencia, y el hombre, sentado en su oficina, reflexionando sobre su decisión. Ambos, aunque de mundos distintos, comenzaban un juego de respeto y aprendizaje silencioso, un juego que nadie más podía comprender completamente. Y aunque todavía nadie podía predecir lo que vendría después, una cosa era clara: esa subasta no solo cambió la vida de uno, sino que estaba destinada a transformar la vida de ambos de formas inesperadas. La llegada de la mujer apache a la mansión fue silenciosa pero marcada por miradas curiosas y susurros. Los sirvientes, acostumbrados a la obediencia y a la rutina, no sabían cómo reaccionar ante alguien que, con solo su presencia, parecía cambiar la atmósfera de la casa. La mujer no hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran precisas y firmes, llenas de significado, pero no de sumisión. Ella observaba cada detalle: los muebles lujosos,
las lámparas de cristal, los cuadros que mostraban paisajes lejanos y personas que nunca había conocido. Todo le parecía extraño, pero no lo rechazaba, simplemente lo estudiaba, como quien aprende el terreno antes de moverse. El hombre, por su parte, estaba acostumbrado a tener el control. Había crecido creyendo que el dinero podía abrir cualquier puerta y que su autoridad podía imponer respeto inmediato. Pero frente a ella, algo era diferente. Sus intentos de conversación a veces chocaban con su silencio, y sus gestos amables eran recibidos con una mirada que parecía decir, no me conocerás fácilmente. Esto lo desconcertaba, pero al mismo tiempo despertaba en él una curiosidad que nunca antes había sentido. No era solo que quería poseer algo raro o exótico, ahora quería entender, aprender y, de algún modo, ganarse la confianza de alguien que no se dejaba impresionar. Los primeros días fueron tensos. Cada mañana, la mujer Apache caminaba por los corredores de la mansión con pasos seguros y tranquilos, evaluando cada habitación, cada ventana y cada objeto. A veces se detenía frente a un espejo, observando su reflejo, como si se recordara a sí misma que, aunque estaba en un lugar desconocido, no debía perder su identidad. Cada gesto de ella era observado con atención por los sirvientes, quienes no podían evitar sentirse intrigados y, en cierto modo, intimidados. Nadie había visto antes a alguien con tanta confianza y serenidad, especialmente a alguien que no había nacido en la riqueza y el lujo. El hombre intentaba impresionarla con regalos y comodidades. Le mostró una habitación decorada con elegancia, con ropa de telas finas, perfumes delicados y comida que ella nunca había probado. Esperaba que estos detalles la hicieran sentir agradecida y quizás más dócil. Pero ella no se dejó impresionar. Miraba todo con calma, aceptaba los regalos con cortesía, pero no demostraba entusiasmo. Cada obsequio era simplemente una oportunidad para conocer mejor aquel mundo y para evaluar cómo funcionaban las personas que lo habitaban. Poco a poco, comenzaron a surgir pequeñas interacciones que mostraban que ambos estaban aprendiendo el uno del otro. En una ocasión, el hombre le mostró su biblioteca, llena de libros antiguos y mapas de lugares lejanos. Esperaba que ella se maravillara y aceptara sus enseñanzas, pero ella simplemente caminó entre los estantes, tocando los lomos con cuidado, como quien respeta lo que no es suyo, pero también como quien está absorbiendo conocimiento sin depender de nadie. Él comenzó a darse cuenta de que no se trataba de impresionarla con riqueza, sino de encontrar un terreno común, un respeto mutuo que no se podía comprar. Los días siguientes fueron una mezcla de observación, aprendizaje y pequeños desafíos. La mujer Apache se negaba a seguir muchas de las reglas de la casa que parecían absurdas para ella. No entendía por qué había que comer en ciertos horarios, usar determinadas prendas o seguir costumbres que le parecían innecesarias. Pero lo hacía de manera que mostraba respeto, no rebeldía. Cada gesto de adaptación era calculado, demostrando que podía seguir ciertas normas sin perder su independencia ni su dignidad. Esto comenzó a cambiar la percepción del hombre. Ya no la veía solo como un objeto de curiosidad, sino como alguien con inteligencia y fuerza propia, alguien que podía enseñarle más de lo que él había imaginado. El ambiente en la mansión también comenzó a transformarse. Los sirvientes, al principio cautelosos, comenzaron a observar la relación entre ambos con interés. Notaban que, aunque ella no se sometía, tampoco buscaba confrontar ni generar conflictos. Su presencia traía calma, pero al mismo tiempo cuestionaba todo lo que antes se daba por sentado. Los vecinos y visitantes que llegaban a la casa también sentían algo diferente. Algunos murmuraban sobre la fuerza de carácter de la mujer, sobre cómo parecía cambiar a todos a su alrededor simplemente con su manera de ser. Otros se preguntaban qué tipo de persona podía interesarse tanto en alguien que no se dejaba controlar por dinero ni autoridad. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir momentos de conexión inesperada. En una tarde tranquila, el hombre la encontró sentada junto a la ventana, observando el desierto que se extendía más allá de la mansión. Se sentó a su lado, sin decir mucho, solo compartiendo el silencio.
Para su sorpresa, ella comenzó a hablar, contando historias de su vida antes de la subasta, de su gente, de sus costumbres y de su manera de ver el mundo. Sus palabras eran sencillas, llenas de sabiduría, y él escuchaba con atención, aprendiendo más en esa tarde que en años de viajes y estudios. Fue un momento de respeto mutuo, ella compartía parte de su mundo y él aprendía a apreciar la fuerza que no se mide en riqueza ni poder. El hombre también comenzó a mostrar partes de su vida que no compartía con nadie más. Le contó sobre su infancia, sus miedos y sus deseos, y cómo había llegado a valorar tanto las cosas inusuales y exóticas. Ella escuchaba, a veces asintiendo, a veces simplemente mirando el horizonte, como evaluando cada palabra y su intención. Poco a poco, surgió una relación basada en la curiosidad y la admiración mutua, más que en la autoridad o la posesión. Un día, la mujer Apache decidió explorar los jardines de la mansión por sí misma. Caminaba entre flores, árboles y senderos con pasos seguros y tranquilos, observando cómo se cuidaban las plantas y cómo se movían los animales del lugar. El hombre la seguía a cierta distancia, con mezcla de orgullo y sorpresa. Cada acción de ella parecía enseñarle algo nuevo, la paciencia, la atención al detalle y el respeto por la vida, incluso en un entorno que para él parecía solo un lugar de lujo y comodidad. A lo largo de esa primera semana, la mansión dejó de ser simplemente un lugar de riqueza para convertirse en un espacio de aprendizaje y descubrimiento. La mujer Apache no necesitaba imponer su voluntad, su presencia ya estaba cambiando la dinámica de todos en la casa. Y aunque el hombre al principio había creído que podía enseñarle y moldearla a su imagen, comenzó a darse cuenta de que el verdadero aprendizaje venía en la otra dirección. Ella le enseñaba paciencia, humildad y la importancia de observar antes de actuar. Incluso en los momentos más simples, la mujer Apache dejaba lecciones valiosas. Al despertar temprano para ver el amanecer, al escuchar el canto de los pájaros, al tocar la tierra del jardín con respeto, mostraba cómo la vida podía ser apreciada de formas que él nunca había considerado. Cada día que pasaba, él sentía que su comprensión del mundo se expandía, no por riqueza ni por conocimiento adquirido en libros, sino por la sabiduría que ella compartía a través de su forma de vivir y de pensar. Los sirvientes, aunque al principio escépticos, comenzaron a adoptar pequeñas costumbres que ella mostraba. Aprendieron a cuidar mejor las plantas, a mover objetos con más cuidado y a tratarse entre ellos con respeto, inspirados por la manera tranquila y firme en que ella actuaba. La influencia de la mujer Apache se sentía en cada rincón de la mansión, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. Era un cambio silencioso, pero poderoso, que mostraba que la verdadera autoridad no siempre se ejerce con órdenes, sino con presencia y ejemplo. Al final de la segunda semana, algo era evidente, la mujer Apache no estaba simplemente adaptándose al nuevo mundo, sino que estaba comenzando a transformarlo desde adentro. Cada gesto, cada palabra y cada mirada eran pequeñas enseñanzas que el hombre y los demás empezaban a valorar. Él, quien pensaba que podía comprar su obediencia con dinero, comenzaba a comprender que había adquirido algo mucho más valioso, alguien que podía enseñarle sobre la fuerza, la dignidad y la sabiduría, sin necesidad de usar palabras complicadas ni imposiciones. El día terminaba con el sol cayendo sobre la mansión, bañando los jardines en tonos dorados y naranjas. La mujer Apache estaba sentada en el porche, observando el horizonte. El hombre la miraba desde la puerta de su oficina, reflexionando sobre todo lo que había aprendido en tan poco tiempo. Ambos, aunque de mundos diferentes, comenzaban a construir una relación basada en respeto, curiosidad y admiración mutua. Y aunque todavía quedaba mucho por descubrir, una cosa era clara, aquel encuentro, que había comenzado como una subasta, estaba destinado a transformar la vida de ambos de maneras inesperadas y profundas. Los días continuaron pasando en la mansión, y con ellos, la tensión entre el hombre y la mujer Apache comenzó a transformarse en algo más profundo, un choque cultural que ninguno de los dos había anticipado. Lo que para él era normal, cotidiano y cómodo, para ella era extraño, innecesario o incluso confuso. Las reglas de la casa, los horarios rígidos y la vida basada en lujos y objetos le resultaban ajenos.
Sin embargo, ella no reaccionaba con ira ni rebeldía, simplemente los observaba, los analizaba y, en ocasiones, los cuestionaba con preguntas simples pero directas, que hacían que él tuviera que pensar más de lo que estaba acostumbrado. Una de las primeras diferencias que notó fue la comida. La mujer apache estaba acostumbrada a alimentos simples, cocinados con ingredientes naturales, mientras que en la mansión todo era elaborado, con sabores complejos y presentaciones llamativas. Al principio, él pensó que le gustaría probar todo, que sería fácil impresionarla con esos platillos. Pero cuando le ofreció una cena elegante, ella miró los platos, tocó ligeramente la comida y dijo con calma, mi estómago prefiere lo que me da fuerza, no lo que es bonito. Él se sorprendió. No solo estaba rechazando la comida, sino que también le estaba enseñando que la apariencia no siempre es más importante que lo esencial. Fue un pequeño choque, pero suficiente para que él comenzara a darse cuenta de que su mundo no era el único válido. El choque continuó en las costumbres. Él esperaba que siguiera los horarios de la casa, que se levantara a determinada hora, que participara en actividades sociales y que aprendiera modales que consideraba importantes. Ella, en cambio, caminaba por la mansión según su propio ritmo, se sentaba a contemplar el paisaje o se dedicaba a observar los pequeños detalles de la vida cotidiana. Al principio, esto lo frustró, sentía que no podía controlar la situación como estaba acostumbrado a hacerlo. Pero pronto comenzó a ver que ella no estaba desobedeciendo por capricho, estaba mostrando una manera diferente de relacionarse con el mundo, basada en observación, paciencia y respeto propio. Los días de rutina también revelaron diferencias en cómo entendían el tiempo y el trabajo. Para él, el tiempo era dinero, cada momento debía aprovecharse y cada acción debía tener un propósito claro. Para ella, el tiempo era un recurso natural, algo que debía fluir, observarse y respetarse. En una ocasión, él la encontró sentada junto a un árbol durante horas, simplemente mirando cómo el viento movía las hojas y cómo la luz del sol cambiaba sobre la tierra. Él la reprendió suavemente, preocupado por que perdiera tiempo, pero ella simplemente le respondió, observar enseña más que apresurarse. Esa frase quedó grabada en su mente. Por primera vez, comprendió que no todo se podía medir en riqueza, productividad o eficiencia. Otro choque ocurrió con la vestimenta y la apariencia. Él esperaba que usara la ropa que le proporcionaba, elegante y llamativa, y que se comportara según los estándares de la alta sociedad. Ella, sin embargo, prefería prendas sencillas, cómodas y prácticas, que le permitieran moverse libremente. A veces combinaba elementos de su cultura con la ropa que le daban, creando un estilo propio. Esta decisión, aunque pequeña, era un recordatorio constante de que no podía moldearla a su imagen. Cada elección que hacía era una afirmación de su identidad y de su independencia. El lenguaje también se convirtió en un campo de aprendizaje mutuo. Aunque ambos hablaban en la misma lengua, las palabras y expresiones que cada uno usaba reflejaban mundos diferentes. Él a menudo usaba términos sofisticados, que para ella no tenían sentido o parecían innecesarios. Ella, por su parte, empleaba palabras simples y directas, cargadas de significado y experiencia. A veces, él se sorprendía de la profundidad que podía transmitir con frases cortas, mientras que ella aprendía palabras nuevas para describir objetos y conceptos desconocidos en su mundo. Este intercambio silencioso fortalecía su vínculo, aunque seguían siendo muy distintos. La interacción con los sirvientes también mostró diferencias culturales. Algunos de ellos no entendían la calma y firmeza de la mujer apache. Al principio, intentaban imponer sus normas, pero ella respondía con respeto y claridad, mostrando que no necesitaba levantar la voz para hacerse entender. Con el tiempo, los sirvientes comenzaron a cambiar su manera de actuar, aprendieron a escuchar, observar y valorar la opinión de alguien que no venía de su mundo, pero que enseñaba con hechos más que con palabras. La influencia de la mujer apache se sentía en pequeños gestos, cómo se organizaban las tareas, cómo se trataban entre ellos y cómo cuidaban cada detalle del hogar. El hombre también comenzó a notar cambios en sí mismo.
Lo que al principio era frustración y desconcierto por las diferencias culturales, comenzó a transformarse en admiración y respeto. Comenzó a preguntarse si había valorado mal muchas cosas en su vida, si había ignorado aspectos importantes de la existencia porque no se ajustaban a su visión de riqueza y poder. La mujer apache, sin proponérselo directamente, le enseñaba lecciones de humildad y paciencia. Él comenzó a ver que la verdadera fortaleza no estaba en la autoridad, sino en la capacidad de mantener la dignidad, la claridad y la calma ante cualquier circunstancia. Una de las situaciones más significativas ocurrió cuando él intentó enseñarle modales y costumbres de la alta sociedad. Esperaba que ella imitara sus gestos, su forma de hablar y su comportamiento en la mesa. Pero ella, con calma y firmeza, mostró que podía respetar las normas sin perder su propia manera de ser. Su postura, sus gestos y su mirada eran suficientes para demostrar que podía adaptarse sin someterse. Esa lección silenciosa lo impactó profundamente. Comprendió que su intención de educarla no era necesaria, ella enseñaba, simplemente siendo ella misma. El choque cultural también se manifestó en la forma de relacionarse con la naturaleza. Para él, los jardines y los animales eran objetos de belleza y entretenimiento. Para ella, cada planta, cada árbol y cada criatura tenía un valor propio y debía ser tratado con respeto. Comenzó a enseñarles a todos en la mansión a observar más, a cuidar más y a valorar la vida de formas que él nunca había considerado. Este cambio, aunque sutil, transformó la atmósfera de la casa. Lo que antes era un espacio de lujo y control, comenzó a sentirse más vivo, más conectado con el mundo que estaba afuera. A medida que las semanas pasaban, el hombre se dio cuenta de algo que no había anticipado: la mujer apache no solo estaba resistiendo sus intentos de control, sino que también estaba transformando su forma de pensar. Cada conversación, cada acción y cada mirada le enseñaban a cuestionar sus valores, a reconsiderar lo que realmente importaba y a apreciar aspectos de la vida que había ignorado. Su riqueza y poder no podían imponer respeto ni enseñar lo que ella mostraba de manera natural: la fuerza del espíritu, la claridad del pensamiento y la importancia de la dignidad personal. El choque cultural llegó a su punto más notable cuando la mujer apache propuso pequeñas actividades que integraban sus costumbres con la vida de la mansión. Enseñó a preparar comidas simples y nutritivas, mostró formas de moverse y respirar que calmaban la mente y explicó tradiciones de su gente que, aunque desconocidas, tenían un valor profundo. El hombre aceptó participar, aunque al principio de manera escéptica. Poco a poco, comenzó a comprender la sabiduría detrás de cada acción. Lo que parecía simple y cotidiano para ella, para él era una lección de vida. Incluso en los momentos de silencio, la mujer apache transmitía enseñanzas. Observaba, escuchaba y actuaba de manera que invitaba a la reflexión. El hombre se sorprendía de cómo podía aprender tanto sin que nadie dijera una palabra en voz alta. Cada día que pasaba, sentía que su mundo se ampliaba, que su comprensión de la vida y de las personas cambiaba, y que la riqueza y el poder que antes valoraba no eran suficientes para comprender lo que estaba aprendiendo de ella. Al final de la tercera semana, la mansión ya no era simplemente un hogar de lujo, era un espacio de aprendizaje mutuo. El choque cultural que al principio parecía una barrera, ahora era un puente entre dos mundos distintos. La mujer apache había mostrado que no necesitaba imponerse para enseñar, y el hombre había comenzado a ver que la verdadera riqueza no estaba en los objetos ni en el dinero, sino en la sabiduría, la paciencia y la fuerza del espíritu. El día terminaba con ambos sentados en el porche, observando el desierto que se extendía más allá de la mansión. El viento movía suavemente la arena, los colores del atardecer pintaban el cielo de tonos naranjas y dorados, y un silencio lleno de respeto mutuo llenaba el espacio. Cada uno, a su manera, reflexionaba sobre lo que habían aprendido del otro. Aunque todavía quedaba mucho por descubrir, el choque cultural había dejado claro algo importante: el poder real no está en controlar a los demás, sino en aprender y crecer juntos,
respetando la dignidad y la identidad de cada persona. Con el paso del tiempo, la presencia de la mujer apache comenzó a transformar no solo la mansión, sino también al hombre que la había comprado en la subasta. Lo que al principio parecía un simple experimento de curiosidad y riqueza, se había convertido en algo mucho más profundo, un proceso de cambio mutuo que ninguno de los dos había anticipado. Ella no buscaba imponer su voluntad ni cambiarlo a la fuerza, simplemente vivía y enseñaba con su ejemplo, y él, poco a poco, comenzaba a comprender que había adquirido algo que no se podía medir con dinero: sabiduría, fuerza de carácter y una forma de ver la vida que él nunca había conocido. La transformación comenzó con pequeños gestos. La mujer apache empezó a organizar su rutina de manera que respetara sus costumbres, pero también enseñaba a otros a observar y valorar la vida de manera diferente. Les mostraba a los sirvientes cómo cuidar las plantas y los animales con atención y paciencia, cómo mover cada objeto sin dañarlo, y cómo observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Todo esto parecía simple, pero era un cambio profundo. La mansión, que antes era solo un lugar de lujo y poder, comenzaba a llenarse de respeto, calma y armonía. El hombre observaba todo esto con sorpresa. Su intención inicial había sido comprar a alguien para satisfacer su curiosidad y ejercer autoridad, pero pronto se dio cuenta de que estaba aprendiendo lecciones que nunca hubiera recibido de otra manera. Ella le enseñaba que el verdadero liderazgo no está en dar órdenes ni en gastar dinero, sino en inspirar respeto y confianza a través de acciones y ejemplo. Cada pequeño acto suyo tenía un significado que él comenzaba a comprender: la paciencia, la disciplina, la observación y el respeto por los demás y por uno mismo. Un día, mientras caminaban juntos por los jardines, la mujer apache comenzó a explicarle la importancia de la tierra y la naturaleza. Le habló de cómo cada planta, cada árbol y cada animal tenía un propósito y un valor, y cómo la conexión con el entorno podía enseñar lecciones sobre la vida, la paciencia y la perseverancia. Él la escuchaba atentamente, sorprendido por la profundidad de sus palabras y la claridad de su pensamiento. Nunca había considerado que la naturaleza pudiera ofrecer enseñanzas tan valiosas, y menos aún que alguien tan joven pudiera explicarlas con tanta sabiduría. La relación entre ambos comenzó a cambiar de manera sutil. Lo que antes era tensión y choque cultural, ahora se transformaba en respeto mutuo y aprendizaje compartido. Ella, sin abandonar su independencia, comenzó a confiar en él, permitiéndole acercarse de manera más personal y auténtica. Él, por su parte, dejó de intentar controlarla y comenzó a observarla y aprender de ella. La mansión se convirtió en un lugar donde ambos podían explorar sus ideas, costumbres y experiencias, encontrando puntos de conexión a pesar de sus diferencias. El cambio también se extendió a la manera en que interactuaban con los demás. Los sirvientes y vecinos comenzaron a notar la transformación. Aquellos que al principio veían a la mujer apache como una simple curiosidad, ahora la respetaban y valoraban su presencia. Los pequeños gestos de cuidado, atención y respeto que ella enseñaba comenzaron a reflejarse en toda la casa. Las tareas diarias se realizaban con más atención, los problemas se resolvían con más calma, y la atmósfera general de la mansión cambió de ser estrictamente jerárquica a ser más armoniosa y equilibrada. Uno de los momentos más importantes de esta transformación ocurrió durante una reunión social en la mansión. El hombre había invitado a varios de sus conocidos para mostrar su riqueza y estatus, pero la mujer apache decidió participar de una manera inesperada. En lugar de intentar impresionar con lujo o apariencia, se comportó con naturalidad, observando, escuchando y participando de manera auténtica. Su presencia cambió la dinámica de la reunión, la gente comenzó a prestar atención a lo que decía y hacía, y muchos quedaron sorprendidos por su calma, confianza y claridad. Él comprendió que su verdadera influencia no provenía de su dinero ni de su autoridad, sino de la manera en que podía enseñar y liderar con respeto. La mujer apache también comenzó a introducir pequeñas tradiciones de su cultura en la vida diaria de la mansión. Mostró formas de celebrar eventos simples con significado, enseñó canciones y palabras de su lengua que expresaban conceptos importantes sobre la vida,
Y compartió historias de su gente que transmitían valores de perseverancia, coraje y dignidad. Estas pequeñas enseñanzas no solo enriquecieron la vida del hombre, sino que también transformaron la manera en que todos en la mansión entendían el mundo. La riqueza y el lujo seguían presentes, pero ahora estaban acompañados de respeto, aprendizaje y conexión humana. El hombre empezó a notar cambios en su propia manera de pensar. Lo que antes consideraba importante, el estatus, la riqueza, la apariencia, comenzó a perder relevancia frente a las lecciones de vida que estaba recibiendo. Aprendió a escuchar, a observar y a valorar cosas que nunca había considerado. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en el dinero ni en la autoridad, sino en la paciencia, la sabiduría y la capacidad de inspirar respeto sin imponerlo. Cada día que pasaba, sentía que la mujer Apache no solo transformaba la casa, sino también su interior. En un momento, el hombre decidió pedirle consejo sobre un asunto personal. Siempre había tomado decisiones basado en su lógica y experiencia, pero esta vez quiso escucharla. Ella lo escuchó con atención, y en pocas palabras le dio una perspectiva diferente, clara y profunda. Él se sorprendió por la precisión de su juicio y por cómo sus palabras, aunque simples, tenían un peso que ninguna instrucción formal le había dado antes. Comprendió que había adquirido algo invaluable, alguien que podía enseñarle sin necesidad de controlar, imponer o mandar. La mujer Apache también comenzó a mostrar formas de fortalecer la mente y el cuerpo. Enseñaba ejercicios simples de respiración, caminatas por la naturaleza y maneras de mantener la concentración y la calma en momentos de estrés. Para él, acostumbrado a resolver problemas con rapidez y fuerza, estos métodos eran nuevos y sorprendentes. Poco a poco, comenzó a practicarlos y notó cambios en su bienestar, en su paciencia y en su manera de relacionarse con los demás. Cada enseñanza era un recordatorio de que la verdadera transformación viene del interior, no de lo externo. La transformación se volvió aún más evidente cuando comenzaron a trabajar juntos en pequeños proyectos dentro de la mansión. Plantaban jardines, organizaban habitaciones y cuidaban de los animales con un enfoque más consciente y respetuoso. La mujer Apache guiaba, enseñaba y sugería, mientras él aprendía a seguir sus indicaciones sin sentir que estaba perdiendo control. La cooperación entre ambos se convirtió en un modelo de respeto y entendimiento, demostrando que la combinación de mundos diferentes puede generar resultados sorprendentes y positivos. A medida que pasaban los meses, la mansión se convirtió en un lugar donde la vida cotidiana estaba impregnada de aprendizaje y armonía. Los objetos de lujo seguían presentes, pero ahora su valor real no estaba en su precio, sino en cómo podían ser utilizados con respeto y atención. Los sirvientes adoptaron muchas de las costumbres que la mujer Apache enseñaba, y el hombre comprendió que su riqueza era significativa solo si se acompañaba de sabiduría, empatía y comprensión. Cada día que pasaba, ambos aprendían y crecían juntos, y la historia que había comenzado como una subasta se transformaba en un relato de cambio, respeto y admiración mutua. El día terminaba con ambos sentados en la terraza, viendo cómo el sol caía sobre el desierto. La mujer Apache observaba el horizonte, tranquila y serena, mientras él la miraba con una mezcla de respeto, asombro y gratitud. Habían recorrido un camino largo desde el primer día, cuando la tensión y el choque cultural dominaban sus interacciones. Ahora, aunque todavía había diferencias, existía un entendimiento profundo y un aprendizaje constante que enriquecía la vida de ambos. La mujer Apache había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el dinero ni en la autoridad, sino en la claridad del pensamiento, la dignidad personal y la capacidad de enseñar con el ejemplo. Esa noche, mientras el viento del desierto recorría la mansión, el hombre reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Se dio cuenta de que había adquirido algo mucho más valioso que cualquier objeto que pudiera comprar, la oportunidad de aprender, crecer y transformar su vida a través de alguien que no podía ser comprada ni controlada. La mujer Apache, con su paciencia, sabiduría y presencia, había cambiado no solo la mansión, sino también el corazón y la mente de aquel hombre,
Y la historia de aquel encuentro comenzaba a convertirse en algo que nadie habría imaginado al ver la subasta por primera vez. Con el paso de los meses, la relación entre el hombre y la mujer apache había cambiado profundamente. Lo que comenzó como una transacción basada en dinero y curiosidad se había convertido en un vínculo inesperado, lleno de respeto, aprendizaje y admiración mutua. La mansión, antes un símbolo de riqueza y autoridad, ahora era un lugar donde la vida fluía con calma, observación y cuidado. Cada rincón reflejaba la influencia de la mujer apache, los jardines estaban más vivos, los animales mejor cuidados, los sirvientes actuaban con más respeto y todos quienes visitaban la casa notaban una armonía que antes no existía. El hombre, por su parte, se había transformado en alguien diferente. Ya no buscaba impresionar con riqueza ni imponer su voluntad sobre los demás. Había aprendido a observar antes de actuar, a escuchar con atención y a valorar la sabiduría que no se encuentra en libros ni en objetos, sino en la experiencia y en la forma de vivir de alguien como la mujer apache. Comprendió que su riqueza, aunque importante, tenía sentido solo si se acompañaba de respeto, empatía y comprensión. Un día, mientras caminaban por el desierto cercano a la mansión, la mujer apache habló sobre su gente, su tierra y sus costumbres. Le explicó cómo cada tradición tenía un propósito, una lección que enseñaba sobre la vida, la paciencia y la armonía con el mundo. El hombre la escuchaba atentamente, maravillado por la profundidad de sus palabras. Por primera vez, comprendió que había algo que ningún dinero podía comprar: conocimiento del mundo, fuerza de carácter y claridad de pensamiento. Cada historia que ella compartía era una lección que se grababa en su mente y en su corazón. La influencia de la mujer apache también se hizo evidente en los vecinos y visitantes que llegaban a la mansión. Aquellos que al principio solo veían lujo y autoridad, ahora notaban la sabiduría y la calma que ella transmitía. Sus gestos, palabras y acciones enseñaban a todos sin necesidad de imposición. La gente comenzó a escucharla y a respetarla, incluso cuando no comprendían completamente sus tradiciones o sus costumbres. Era evidente que su presencia tenía un efecto positivo en todos los que la rodeaban. La mujer apache, aunque siempre firme y segura de sí misma, comenzó a confiar más en el hombre. Compartía con él historias de su infancia, de su gente y de la vida en el desierto. Le enseñaba no solo sobre su cultura, sino también sobre valores universales: paciencia, respeto, humildad y coraje. Él aprendía de cada conversación, admirando su fuerza y claridad. Ya no era un simple comprador, era un aprendiz, alguien que había abierto su mente y su corazón para recibir enseñanzas que cambiarían su vida para siempre. Una de las lecciones más importantes llegó cuando la mujer apache lo guió a través de un proyecto en los jardines de la mansión. No se trataba solo de plantar flores o cuidar árboles, era una lección sobre paciencia, atención y equilibrio. Ella le mostró cómo cada planta tiene su ritmo, cómo cada acción tiene consecuencias y cómo la armonía se construye con cuidado y respeto. El hombre siguió sus indicaciones, aprendiendo a valorar el tiempo y la atención que dedicaba a cada tarea. Cada planta que crecía bajo sus manos era un símbolo de su propio crecimiento y transformación. El hombre también comenzó a enseñar, pero de manera diferente. Aprendió a compartir lo que sabía sin imponerlo, a guiar sin mandar y a escuchar sin interrumpir. La relación entre ambos se volvió un verdadero intercambio de conocimiento y respeto. Ella le enseñaba sobre la vida, la naturaleza y la cultura de su gente, mientras él compartía ideas, experiencias y soluciones a problemas cotidianos. Juntos, creaban un espacio donde ambos aprendían y se fortalecían mutuamente, mostrando que la colaboración y el respeto pueden superar cualquier diferencia cultural. A medida que pasaba el tiempo, el hombre comenzó a notar un cambio en sí mismo que jamás habría imaginado. Sus prioridades habían cambiado, ya no buscaba admiración por su riqueza, sino respeto por su capacidad de aprender, comprender y actuar con sabiduría. Había desarrollado una paciencia y claridad que antes no tenía, y su relación con la mujer apache era un reflejo de esta transformación. Comprendió que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en lo que uno aprende, comparte y enseña.
La mujer Apache, por su parte, también estaba satisfecha con los cambios que veía. Había logrado mantener su independencia y dignidad, mientras influía positivamente en quienes la rodeaban. Su objetivo no era dominar ni controlar, sino enseñar con el ejemplo. Cada acción, cada palabra y cada gesto tenían un propósito: mostrar que la fuerza verdadera proviene del conocimiento, el respeto y la claridad de pensamiento. Su presencia en la mansión había transformado no solo la vida del hombre, sino también la dinámica de toda la casa y la comunidad cercana. Un día, el hombre organizó una pequeña reunión en la mansión, invitando a vecinos y amigos. Quería mostrar no su riqueza, sino la armonía y el respeto que ahora llenaban la casa. La mujer Apache participó activamente, compartiendo historias y enseñanzas de su cultura. Los invitados quedaron sorprendidos por su sabiduría, calma y claridad. Nadie había imaginado que alguien traído de una subasta podría tener tal influencia y transformar un lugar y a las personas que lo habitaban. Fue un momento de reconocimiento silencioso. La verdadera riqueza estaba en el conocimiento y la integridad, no en los objetos ni el dinero. A medida que la noche caía, el hombre y la mujer Apache se sentaron juntos en el porche, observando las estrellas que brillaban sobre el desierto. Hablaban de la vida, de los cambios que habían experimentado y de los aprendizajes que habían compartido. Había una sensación de paz y satisfacción que ninguno había conocido antes. Lo que comenzó como una subasta, un acto de curiosidad y poder, se había transformado en una historia de respeto, aprendizaje y crecimiento mutuo. Ambos habían cambiado profundamente, y la mansión ya no era solo un hogar de lujo, sino un espacio de sabiduría, calma y armonía. El hombre reflexionaba sobre cómo todo había comenzado con una decisión aparentemente impulsiva: pagar la mayor oferta por una mujer que parecía solo un objeto de curiosidad. Nunca imaginó que esa decisión cambiaría su vida por completo. Había aprendido que el control y la autoridad solo tienen valor si se acompañan de comprensión, respeto y capacidad de aprender. La mujer Apache, por su parte, había mostrado que la fuerza verdadera no está en someter a los demás, sino en enseñar con paciencia, dignidad y claridad. La historia se convirtió en un ejemplo en la comunidad cercana. La gente hablaba de cómo la mujer Apache había transformado la mansión y la vida del hombre, y cómo su influencia positiva se extendía a todos los que la rodeaban. Nadie esperaba que una subasta pudiera dar lugar a una historia tan profunda, llena de lecciones sobre la vida, el respeto y la fuerza del espíritu. Su relación se convirtió en un modelo de cómo personas de mundos diferentes pueden aprender, crecer y cambiar juntas, sin que nadie pierda su identidad. A lo largo de los años, el hombre y la mujer Apache continuaron compartiendo sus vidas de manera respetuosa y enriquecedora. La mansión siguió siendo un lugar de aprendizaje y armonía, donde cada visitante podía observar cómo la influencia de la mujer Apache transformaba la dinámica del hogar y enseñaba valores universales. La riqueza y los objetos seguían presentes, pero ahora eran secundarios frente a la sabiduría, la paciencia y la claridad que ella transmitía. Finalmente, el hombre comprendió que había recibido mucho más de lo que había pagado en la subasta. La mujer Apache no solo había enseñado lecciones de vida, sino que también había cambiado su manera de pensar, de actuar y de relacionarse con los demás. Cada día que pasaba a su lado era una oportunidad de aprender algo nuevo, de reflexionar sobre lo importante y de crecer como persona. La historia de su encuentro se convirtió en un ejemplo de cómo la verdadera riqueza no se mide en dinero ni posesiones, sino en sabiduría, respeto y la capacidad de inspirar a otros con el propio ejemplo. La mujer Apache, por su parte, continuó viviendo con dignidad y confianza, mostrando que la libertad y la fuerza interior son más valiosas que cualquier lujo material. Su presencia no solo transformó al hombre que la compró, sino también a toda la comunidad cercana, dejando un legado de respeto, aprendizaje y admiración que sería recordado durante generaciones. Y así, lo que comenzó como una subasta inesperada se convirtió en una historia que nadie habría imaginado, un relato de transformación, respeto y crecimiento mutuo, donde la riqueza y la autoridad fueron reemplazadas por sabiduría, paciencia y fuerza del espíritu.
La mujer Apache enseñó a todos que el poder verdadero no está en controlar, sino en inspirar, enseñar y vivir con integridad. El hombre comprendió que la lección más valiosa de su vida no se podía comprar con dinero, se encontraba en la presencia, las palabras y las acciones de alguien que nunca dejó de ser fiel a sí misma. La historia terminó con ambos sentados juntos, viendo el desierto al atardecer, conscientes de que habían recorrido un camino lleno de desafíos y aprendizajes. Su relación, construida sobre respeto y admiración mutua, se convirtió en un ejemplo eterno de cómo la fuerza del espíritu y la claridad del pensamiento pueden transformar vidas, incluso en circunstancias que nadie podría haber imaginado al principio.